Tenemos el inmenso placer y el inmenso honor que nos acompaña desde Israel, Enrique Zimmerman. Buenas tardes, Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, José? Pues aquí andamos. En principio, agradecerte mucho el que a estas horas ya en Israel, que es un poquito tarde, nos estés atendiendo y simplemente charlar contigo un poquito para todos los rezoyentes españoles que vivimos aquí un poquito alejados de nuestro país, de España. Muchos hemos salido por trabajo, otros por amor, otros por necesidad, pero bueno, al final este mundo es un pañuelo y estamos con estas tecnologías muy cerca. Quiero comentar que Enrique Zimmerman es un ciudadano que nació en Oporto en el año 59 y todos en España lo conocemos como corresponsal, que has estado en mil y una batalla, nunca mejor dicho. Has estado como corresponsal durante muchos años y sigues en Oriente Medio para La Vanguardia, Mediaset, yo recuerdo también en Antena 3, en un montón de televisoras, ¿verdad? Exacto, mira, son muchos años ya, la verdad. Pero lo que ocurre es que, bueno, empecé con Antena 3, en su momento estuve casi más de 20 años con Antena 3, continúo con La Vanguardia y hoy en día hago cosas también para Mediaset, pero sabes que la crisis en España me permitió justamente globalizarme y ir hacia otros, en realidad otros medios en otros idiomas. Y hoy por hoy mi equipo y yo trabajamos en realidad en 5 idiomas, para 4 continentes, para distintas televisiones y medios de comunicación, en realidad en inglés, en francés, en portugués, en español y en hebreo, aquí en el Canal 2 de Israel. ¡Qué barbaridad! Oye, tú naces en el 59 en Portugal, en Oporto. Tú eres pues uno de los digamos de la colonia judía que nace allí en Portugal. ¿Por qué siendo mucha de tu familia de Israel o parte también muchos en España, por qué naces en Portugal? Bueno, en realidad uno de mis tíos, tú sabes que yo vengo de la familia por parte materna, de la familia Benarroch, sí, que bueno, que del Marruecos español, que luego pasaron a Melilla. Mi madre nació en Málaga, pero vivió en Melilla, pero tenía un hermano que se había mudado a Lisboa, a Estoril, y le fue a visitar, y ahí conoció a mi padre, que venía de una familia judía polaca que había llegado antes de la Segunda Guerra Mundial y se habían instalado en Portugal. Y así fue como en realidad se casan y yo nazco en Oporto. Y en realidad, bueno, en casa era un poco esta mezcla entre el portugués y el español, mis 2 idiomas que se mezclaban. Yo decía que yo aprendí portuñol, en realidad como idioma materno. Mi madre me hablaba toda la vida de español y en realidad pasábamos muchos meses, siempre que había vacaciones, en Melilla, en Barcelona, en Madrid, donde teníamos y tenemos, de hecho, una parte importante de la familia, por lo cual yo realmente viví con un pie en una parte de la península ibérica y con el otro en la otra. Fíjate qué curioso. Y desde muy pequeño, Enrique, decides tomar la profesión del periodismo, de informar a la gente, ¿no? ¿Cuándo te notas esa sensación de decir, oye, me gustaría estudiar periodismo y trabajar para los demás en esto? Me ocurrió, tú te acuerdas de la revolución de los claveles, claro, en Portugal. Entonces, yo creo que yo lo viví en una época muy crítica, en una edad de 14 años, que como sabes es una edad que te marca. Que te marca mucho, sí, así es. Yo estaba en el bachillerato y vi el poder de la prensa, vi el poder de los periodistas destacados que realmente luchaban por la democracia en momentos muy complicados, en momentos de mucho debate, porque no fue que un día llegó la democracia el 25 de abril del 74 y se acabó, sino que hubo luego movimientos que intentaron de alguna manera derribar la democracia, de oficiales que eran pro-cubanos, que eran comunistas. Hubo una serie de movimientos y yo recuerdo todo esto y me acuerdo mi padre, que era un industrial, era un hombre que respetaba muchísimo, que leía muchísimo y leía también muchos periódicos, además de leer libros. Leía periódicos en una serie hablaba varios idiomas y compraba periódicos todos los días. O sea, yo en mi casa tenía varios periódicos y recuerdo que él me decía, fíjate la influencia que tienen estos periodistas, como ellos marcan. Claro. Yo creo que entre eso
y mi deseo de venirme a Israel, que lo decidí cuando tenía 11 años, que lo anuncié a mis padres, lo que asustó mucho a mi madre, debo decirte, que me contestó en un andaluz, anda ya, cuando se lo dije por la primera vez. Hoy en día está aquí ella también con nosotros. Pero realmente esa combinación de ser periodista en Oriente Medio, sabes, José, yo encontré, cuando tenía 16 años, vino a Portugal a ver la revolución Jean-Paul Sartre, el gran filósofo quizás del siglo XX, con su pareja Simone de Beauvoir. Y yo tuve por suerte, por cuestión de un amigo, comí con ellos. Y yo recuerdo que Sartre me preguntó qué quería hacer yo en mi vida cuando supo que yo quería venir a Israel. Yo le dije, quiero ser periodista. Y él me dijo en francés, pues tienes trabajo para el resto de tus días. Fíjate. Y la verdad es que fue un poco profético. Sí, no se equivocó. Yo la verdad, todos los españoles que, bueno, pues a lo mejor tenemos, si son muy jóvenes a lo mejor no tanto, porque si llevan un tiempo aquí en México pues no lo han podido seguir tanto, Enrique, pero los que tenemos una cierta edad, digo, un poquito más de 40, no más, y que vivimos no hace mucho tiempo aquí en México, sí hemos podido verte en muchos casos dando esas crónicas en Palestina, en Israel y en medio mundo, que bueno, te hemos visto, como dicen aquí, aventarte, pues se dice en México, aventarte a grandes conflictos. ¿Cuál sería tu situación profesional que más difícil has pasado en alguna acción de periodismo? Fueron muchas, José. Hubo momentos muy delicados, obviamente, incluso últimamente. Yo últimamente he tenido quizás las aventuras periodísticas más importantes de mi vida fueron justamente ahora, en los últimos 3 años y medio, en los que me dediqué a producir una serie que se llama Jihad Now, Guerra Santa Ahora, que es una serie de 4 horas de documentales, son 4 documentales de 1 hora, en las que se intenta explicar el fenómeno del Estado Islámico, de cómo hemos llegado desde Al-Qaeda hasta el Estado Islámico, que está volviendo loco al mundo entero y empezando por Oriente Medio, ¿no? Entonces he estado en 15 países, en 4 continentes, con un equipo muy grande de gente. Yo trabajo, entre otros, con mi mujer, con Yael, y con mi hijo. Mi hijo Yair es uno de mis cámaras principales y es también productor. Yael dirige toda la operación porque trabajamos con muchas televisiones, es bastante complejo, es un poco mi jefa, y yo en realidad doy la cara. Y hemos estado en lugares increíbles. Hemos estado en el frente del Estado Islámico, el frente de combate, en el norte de Irak, hace pocos meses. He estado allí durante 5 días con los generales kurdos y los oficiales kurdos, viendo los combates, hablando con gente del Estado Islámico, con presos. Luego hemos estado en campos de refugiados sirios en Siria y en Jordania. Y luego, bueno, hasta llegamos a Melilla. También estuvimos en Marruecos por una zona desde la que pasan, Nador y Melilla, por la que pasan bastantes refugiados sirios también, de Afganistán, de Irak, etc. Intentan llegar a España y luego seguir hacia Alemania. Y fue realmente fabuloso porque conseguí llegar a una serie de personas, desde agentes secretos a expertos de inteligencia, a espías, a gente que en realidad terroristas, gente involucrada en todo esto para intentar explicar este fenómeno que tiene solo 2 años el Estado Islámico, pero se ha convertido quizás en la amenaza número 1 del siglo XXI. Qué barbaridad, Enrique. ¿Y esos documentales ya están al aire? ¿Se están emitiendo en alguna televisión o todavía no? Por ahora han sido emitidos en Israel, tuvieron bastante éxito. Y ahora están empezando a las distribuidoras a enviarlo. Yo espero que se haga versiones en distintos idiomas. Hay bastante interés, pero hay esta cuestión burocrática que hay que llegar ahora a... Hay interés en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, y espero que llegue a México también y que te pueda avisar para que lo veas. Por favor, sería interesantísimo. Oye, Enrique, y tú, hablando de este tema de todo esto que está acaeciendo en el mundo, con estos golpes que están sucediendo en Europa, en Francia, en España y tal, de este islamismo, en pocas palabras o una forma muy resumida, ¿cuál crees que es el fondo de todo esto? ¿Cuál es el problema existente para que esto se esté dando y se esté
cambiando, bueno, pues desde la seguridad del mundo, la forma de vivir en muchos países debido a estos atentados tan crueles, que no sabemos qué parte, quién tiene la culpa, pero alguien tiene que tener la culpa. Mira, y el mapa de Oriente Medio se determinó hace ahora esta semana 100 años. Fueron los británicos y los franceses que lo impusieron según sus propios intereses. Lo que está ocurriendo es que es como si el mapa se desintegrase. Debajo del mapa de Oriente Medio hay una especie de drama de proporciones bíblicas. Y en realidad lo que estamos viendo es que hay 5 países al menos de Oriente Medio que se han desintegrado en estos 5 años de revoluciones árabes. Es Siria, es Irak, es Yemen, es Libia y es Somalia. Y la pregunta es, ¿cómo será y cuándo será posible reconstruir ese Oriente Medio tras eliminar grupos como el Estado Islámico, que son una amenaza real para todos, empezando para los propios musulmanes, porque lo que ellos quieren hacer es devolver esta región al siglo VII. Es como devolver en la máquina del tiempo a los principios del Islam. Tú sabes que en estas zonas que ellos controlan está prohibido cantar, escuchar música, está prohibido lo que tú acabas de hacer ahora, de poner una música, te serías golpeado 40 veces en la calle central. Se impone un sistema que es más un sistema de la Edad Media en el fondo, y esto es un auténtico cáncer para todos, porque hay una amenaza por un lado militar, ellos están conquistando territorios, sobre todo en Siria, en Irak y ahora en Libia también, pero por otro lado hay una amenaza terrorista muy grande. Tú sabes que ellos ya poseen armas biológicas y químicas que han conseguido sacárselas a los sirios y a los iraquíes, y esto es un peligro muy grande. El presidente Obama hizo otro día una conferencia en Washington dedicada al peligro del terror nuclear también. Se sabe que estos grupos buscan armas también que pueden ser muy peligrosas, armas atómicas para el fin del terrorismo. O sea, que tenemos aquí una amenaza que es muy seria. Si me preguntas, yo creo que la solución tiene que pasar no solamente por Occidente, que venga e imponga su fórmula como se hizo hace 100 años, sino que tiene que ser en conjunto con la mayoría de países árabes que son pragmáticos y que ellos tienen que ser parte también de la solución, ya que se trata de un problema que les afecta a ellos también y no solamente a Occidente. Qué barbaridad, ¿no? La verdad es que con el conocimiento que tienes de este problema tan agobiante a nivel mundial, la verdad es que me quedo sin palabras, y además lo explicas de una forma estupendamente bien, Enrique. Quería preguntarte, hace poquito te vi, y eso sí lo pude ver, en una entrevista que estuviste con su santidad el Papa Francisco, ¿no? Tanto en el Vaticano como en su visita que hizo el 24 al 26 de mayo del 2014 en Tierra Santa, ¿verdad? Pudiste acompañarle. Cuéntanos. Hace exactamente 2 años. 2 años. Cuéntanos, ¿cómo es el Papa Francisco de cerca? Mira, yo me he reunido a lo largo de mi carrera con decenas de líderes, de estadistas de todo el mundo. Yo creo que el Papa Francisco es probablemente el estadista y el ser humano más noble que encontré. Tú sabes que yo soy judío, sí, y sin embargo yo digo que soy un judío bergoliano, porque me identifico con él como persona. O sea, es una persona que desde el primer momento que llegué allí con Yael, con mi mujer y con un equipo de televisión, y acompañando al rabino argentino Abraham Skorka, que es un íntimo amigo del Papa, y fue en realidad él que me invitó a venir, y el Papa, a pedido del Papa, llegamos allí hace 3 años y en realidad fue fascinante porque nos quedamos 5 horas, comimos con el Papa, y al final de la comida, después de que me hizo una declaración a las cámaras y me enseñó Santa Marta, me enseñó el lugar en el que él vive, y llegamos a conversaciones que de verdad, que yo me preguntaba, esto parece como una aventura de Tintín. ¿Tú te acuerdas de Tintín? Claro, Tintín. Pues esa era la impresión que yo tenía. O sea, yo esto lo voy a contar y no me lo van a creer, si es que la cámara funciona quizás, pero si no, y realmente fue increíble esa experiencia. Y al final el Papa me preguntó, Enrique, me han dicho que tú entiendes de Oriente Medio, ¿qué puedo hacer yo por Oriente Medio y por Israel? Es un gran amigo de Israel también, sí. El Papa Francisco es un gran luchador contra el antisemitismo, que es algo que le preocupa muy particularmente, y cuando me dijo esto, tú imagínate la responsabilidad, claro, que yo sentí, ¿no? Todo. Pero yo le dije, Papa Francisco, venga allí, que ese sea su primer viaje oficial como Papa,
y él me dice, ¿y me ayudas a organizarlo? Y dije, no le hace falta que yo le ayude, pero si quiere estoy a su disposición. Y José desde ese